Mauricio, fíjate que en Bolivia, ¿te acuerdas? Ese país que tiene pequeños problemitas de golpismo. Este, y te acuerdas que hubo un golpe de estado porque supuestamente Evo Morales fue demostrado, entre comillas, que hubo un fraude, ¿no? Sí, ¿Te sí, acuerdas sí, que la sí. institución que avaló esto fue la Organización de Estados Americanos? Así es. ¿No? Luis Almagro y todos ellos. No, sí hubo un fraude, así que el golpe pues está justificado, aunque no haya sido. Bueno, resulta que el MIT, una institución estadounidense, junto con el Washington Post, empezaron a analizar el informe de la OEA que concluyó que hubo fraude. Y dicen que es falso, que nunca hubo un fraude, que las elecciones de Evo Morales fueron verdaderas, que sí ganó en la primera vuelta, que él debería ser ahorita el presidente en funciones, lo cual obviamente echa para abajo no solo la versión del golpismo, sino también la propia OEA, y lo hace, ojo, una institución muy prestigiada de Estados Unidos como el MIT. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos este rollo. Hola Nacho, Mauricio, un saludo a los amigos de la Chapucero Network. Así es, Evo Morales ganó las elecciones del pasado mes de octubre en Bolivia, es lo que está diciendo el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Toda esta polémica que dio paso al golpe de Estado. Vamos a revisar aquí. Todos recordamos que la Organización de Estados Americanos impulsó, entregó en diciembre pasado, presionada porque ya habían salido algunos reportes en redes sociales de algunos otros estudios en el sentido de que, había por ahí de que sí, había ganado Evo Morales. Bueno, pues el caso está que finalmente se está dando a conocer que lo que decía la OEA, que hubo una manipulación dolosa, incluso ellos subieron el informe final, está disponible en la página, el informe final de la OEA, este informe de la Organización de Estados Americanos, con sus anexos técnicos, etcétera, todo lo que la OEA ha estado diciendo están ahí disponibles. No, bueno, eso es lo que se está señalando. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Bueno, ocurrió que, como bien dicen Nacho, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, a través de su centro de datos electorales, ellos hacen peritajes, tienen gente muy especializada en el tema electoral, en el tema de los números, o sea, en el tema de cómo funcionan los programas electorales, los programas de resultados preliminares, los conteos, etcétera. Y bueno, junto con el Washington Post estaban publicando una noticia impresionante este jueves. Estaban presentando las conclusiones de que Evo Morales sí ganó y ganó por los 10 puntos que se dijo en su momento. Y además estaba diciendo este informe de Washington Post que no hubo fraude en las elecciones bolivianas. De acuerdo al reporte, ellos afirman en una nota, no parece haber una diferencia estadísticamente significativa en el margen de votos antes y después de la interrupción del conteo preliminar. Al contrario, es altamente probable que Morales haya pasado el margen de 10 puntos porcentuales en la primera vuelta. El supuesto fraude electoral señalado por la OEA fue el argumento más fuerte, recordemos, para que los golpistas echaran a Evo. Según investigación publicada por el Washington Post, la OEA no aportó argumentos ni evidencias significativas que avalen la tesis de que hubo irregularidades en las elecciones. Los estudios realizados por los autores de la nota indican que fueron realizadas 1000 simulaciones a partir de los resultados divulgados por el Tribunal Electoral Boliviano, y de ahí se desprende que el MAS habría obtenido por lo menos 10.49 puntos porcentuales más que el candidato opositor Carlos Mesa, por lo que Morales sería el legítimo vencedor de los comicios. Hay que recordar que este informe que está presentando el Instituto Tecnológico de Massachusetts con el Washington Post ya tenía cierto respaldo. Por ejemplo, el año pasado, en noviembre, el Centro de Investigación Económica y Política aseguró que Evo Morales había triunfado en la contienda. También hubo otros estudios en el sentido, por ejemplo, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica también presentó otro informe ratificando que Evo Morales era el triunfador. Bueno, finalmente llegó a la presidencia Yanín Áñez, esta usurpadora estuvo en la presidencia,
y finalmente eso es lo que se ha acontecido. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues la Organización de Estados Americanos reaccionó después de todo un día y medio de silencio absoluto. Ya reaccionó la OEA, el mediodía de este viernes publicó un tweet en el que ellos aseguran que mantienen su respaldo a la auditoría de las elecciones en Bolivia, la que ya vimos, y publica este texto. Publican dos en inglés y dos en español. El texto en español dice lo siguiente. Es una aclaración que le hacen al Washington Post. Dice: el mencionado artículo contiene múltiples falsedades, inexactitudes y omisiones. La pieza distorsiona deliberadamente el informe final de la OEA del 4 de diciembre de 2019. El artículo ignora los principales hallazgos del informe de auditoría de la OEA. Esos resultados demuestran inequívocamente que hubo manipulación intencional de las elecciones en dos áreas. Y ellos defienden como primer punto que la auditoría de la OEA detectó cambios en las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas, etc. Eso es fundamentalmente lo que está diciendo la Organización de Estados Americanos de Luis Almagro, este personaje nefasto que verdaderamente nadie quiere en América Latina, porque está ya, o sea, estos expertos del MIT y del Instituto, que junto con Washington Post están publicando esta información, están revelando, después de haber hecho simulaciones, no había manera de que se hiciera fraude estadísticamente hablando. Los datos, tú puedes decir que Evo compró votos, lo que tú quieras, tu argumentación política puede ser la que se te pegue la gana, pero científicamente ya demostrado de manera, ellos analizando los datos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts está diciendo Evo sí ganó y ganó por los 10 puntos. Es decir, no tenía ni siquiera necesidad de ir a la segunda vuelta, fue un triunfo legítimo. Pero finalmente, pues no lo están queriendo reconocer. Ayer el gobierno golpista de Yanin Áñez salió incluso a decir que sí hubo fraude a través de Yelko Núñez, el funcionario de la presidencia. Ellos estaban, esto es lo que dijo respecto de que sí hubo fraude y que hasta lo están investigando. Vamos a ver. Todos hemos visto en nuestro país el TREP, se manipuló, se manejó, hemos visto cómo los vocales electorales manejaron la elección. Entonces, creo que, repito, el propio Evo Morales en su momento dijo que hay que hacer una nueva convocatoria para elecciones, y se supone que si lo dijo es porque sabía que había habido fraude en nuestro país. Hay investigaciones que están en el Ministerio Público sobre todo este fraude electoral. Lamentablemente los resultados no son de inmediato. Muy pronto vamos a conocer los bolivianos sobre estos detalles, y será esta justicia independiente que ojalá podamos tenerla para que verdaderamente pues se haga justicia en nuestro país sobre un fraude. Bueno, el informe del MIT, por sus siglas en inglés, asegura que el análisis sobre el sistema de transmisión de resultados electorales que hizo la OEA omitió 3 cosas. No se trataba del sistema oficial de conteo de votos, fundamentalmente. Es decir, el conteo de votos se hizo posteriormente y también ganó evidentemente Evo. El sistema de resultados, lo que lo conocemos en México como el PREP, que allá en Bolivia es el TREP, no estaba programado para presentar datos en ningún caso por encima del 90% de los votos, porque se dice es que en el 90%, ¡pum!, lo cortaron y ya no se siguió, pues porque no estaba programado para eso. Y sobre todo, las supuestas irregularidades en la carga de datos al sistema, en caso de que hayan sido verdaderas, dice el MIT, solo justificarían una irregularidad en el procedimiento, ya que no se prueba de que de ninguna manera cómo y para qué se utilizaron los supuestos servidores adicionales de carga de datos. Es decir, ponle todavía que alguien hubiera dicho, a ver, manipula los datos del PREP, etcétera. Eso no tiene nada que ver con los resultados que salieron finalmente en el cómputo final, donde hubo representaciones de candidatos, etcétera. Es decir, el PREP es una guía para que la gente tenga una idea, pero el cómputo oficial es el verdaderamente oficial. No hubo fraude. En Bolivia nunca hubo fraude. Se les cae por completo el argumento a los golpistas. Evo sí ganó aquellos comicios y los golpistas pues están en la elección como al 3 de mayo. Este es un golpe contundente que les acaban de dar a Yanin Áñez, incluido, que es candidata, y pues bueno, a ver cómo, pues están tratando de defenderse. La OEA incluso sale con el argumento de no es cierto, pero no refuta absolutamente nada en términos verdaderos. Pues ahí está, finalmente el tiempo va dando la razón a quienes sostenemos que
los golpistas no tenían argumentos, pues evidentemente por eso fueron golpistas, no tenían argumentos más que el hecho de que no se lograron imponer en las urnas, como probablemente no se logren imponer el próximo 3 de mayo. Nacho, Mauricio, estamos al pendiente. Pues ahí está, finalmente los golpistas hicieron lo que saben hacer, pues este tema, ¿no? O sea, obviamente de fraude y justificándose después. Bueno, Mauricio, es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más y otra semana del Alcance Informativo. Así es, antes de irse y a descansar el fin de semana, les invitamos que se suscriban al canal y que presionen esa campanita de notificaciones. Que tengan un muy buen día y nos vemos mañana.